Buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarles nuevamente, ¿verdad? En este inicio de semana. Eh, Solo me confirman si se escucha bien el audio. Perfecto, excelente. Muchas gracias, Fuerte y compañero. claro. Muchas gracias. Vamos a dar inicio el día de la clase de hoy, ¿verdad? Con los que estamos, los que no están, se pueden ir integrando, ¿verdad? En la medida vayamos avanzando, para que podamos aprovechar el tiempo, ¿verdad? Ya vemos que se va el tiempo rápido, ya esta es la tercera semana, ya estamos en la tercera semana, sería la última semana respecto a este curso, ¿verdad? Que está programado para 3 semanas. Entonces, al igual que hemos visto en las clases anteriores, ¿verdad? Vamos a tratar de ver herramientas nuevas del programa, ver, ¿verdad? En la parte teórica y en la parte práctica cómo estas se ejecutan en el programa, ¿verdad? Entonces, sin más, les voy a pasar a compartir pantalla ahorita para que podamos ir viendo los casos de estudio dentro del programa SPSS, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Comentándoles que si tienen dudas, consultas, las pueden hacer durante la clase, ¿verdad? No hay ningún problema. Las pueden hacer durante el grupo de Telegram. Igualmente los videos se suben, como saben, al grupo de Telegram, las grabaciones de las clases para eso precisamente también. Eh, el tema del video de la última clase sí hubo un problema que no se los pude subir porque fue que no se grabó la clase. Si ustedes se fijaron, no se subió el último video porque no se grabó. Ya ahorita ya sí se está grabando, ¿verdad? Vamos a corroborar si se está grabando, entonces ahí les haré llegar el video. Entonces les voy a proceder ahorita a compartirles pantalla para que entremos ya en el tema, ¿verdad? Aquí les comparto, solo me confirma si logran ver la pantalla. ¿La logran ver? Sí. Perfecto. Hoy vamos a ver varias herramientas, ¿verdad? Entre una de las principales vamos a ver una herramienta que se denomina dentro del SPSS calcular variables. Calcular variables, como su nombre lo indica, ¿verdad? Nos permite hacer un cálculo de variables que nosotros ya tengamos descritas aquí en el programa. Generalmente, a manera de ejemplo, coloco como esta base de datos siempre, ¿verdad? Ya con la que estamos un poco familiarizados, pero la aplicación aplica, ¿verdad? Valga la redundancia, a cualquier trabajo que nosotros estemos realizando. En ese sentido, vamos a ver, por ejemplo, el tema del cálculo de variables, cómo es, ¿verdad? Y cómo se trabaja dentro del programa, ¿verdad? En ese sentido es importante, por ejemplo, que nosotros siempre, ya en este caso, ya estamos familiarizados con estas variables. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, si usted observa en la variable número 8, es el tema de la talla. ¿Qué viene siendo, verdad, el tema de la altura de la persona? En este caso la tomamos como una variable dentro de nuestro ejercicio. Si nos vamos a la vista de los datos, Disculpe, no se ve en la pantalla lo que está haciendo. me confirman porfa los demás si logran ver lo que estoy haciendo. O Sí, no se mira. perfectamente. No, sí se Ah, ve, pueden ver los sí se demás. ve. Ah, muchas gracias. Ya me había asustado. Dije, pucha, se fue el internet o se trabó. Es que a veces el problema es que puede ser tema de la red individual de cada uno de ustedes, ¿verdad? Que por eso tal vez queda congelada la pantalla, pero si los demás miran el progreso, pues Sí, estamos bien. ya me regresó. Gracias. Vaya, no Estaba hay problema, asustada no yo. se preocupe, Okay. no hay ningún problema. Entonces observemos que por aquí las tallas, ¿en qué las encontramos? Por ejemplo, nosotros aquí encontramos las tallas en centímetros. Por ejemplo, esta persona, la persona número 1 que se encuestó, mide 170 centímetros. Podemos observar la segunda persona que tiene 160 centímetros, la tercera 150, etcétera. Entonces el cálculo de variables dentro de nuestro SPSS nos permite, vamos a proceder a ver la variable, la herramienta principalmente donde queda, ¿verdad? Nos iríamos a la ventana donde dice transformar. En la ventana de transformar, si ustedes observan, hay una opción que nos dice calcular variable.
Entonces, cuando nosotros seleccionamos calcular variable, generalmente sabemos que el programa siempre nos va a desplegar una ventana, ¿verdad? Que le vamos a decir que nosotros con qué queremos trabajar. Si ustedes observan aquí este espacio, me dice un espacio, me dice variable objetivo. ¿Y qué es la variable objetivo? O sea, una nueva variable que yo voy a crear a partir de una variable que ya está hecha. En este sentido, vamos a trabajar con la variable de talla, pero yo quiero calcular una nueva variable y le voy a denominar, por ejemplo, si se va a desprender de la variable talla, está en centímetros, pero yo quiero conocer el tema de la talla, pero en metros. Entonces yo podría colocar una nueva variable que se llame, ¿verdad? Talla metro, ¿verdad? A manera de identificar que ya no esté en centímetros. Entonces observemos que aquí vamos a hacer el cálculo nosotros en la ventana donde dice expresión numérica. Generalmente sabemos que aquí están siempre las variables, pero a mí, a efectos de trabajar mejor, me gusta mostrar los nombres de la variable lo que me aparezcan de manera reducida, ¿verdad? Entonces aquí observemos que vamos a trabajar vamos a trabajar la herramienta cálculo en este ejercicio con la variable talla. Entonces voy a seleccionar mi variable talla. Observemos que ya se me adjuntó, ¿verdad? Mi ventana de expresión numérica. Aquí es una especie de conversión, ¿verdad? Si yo quiero pasar, por ejemplo, de centímetros a metros, entonces, ¿qué es lo que haría aquí? Vamos a ver si yo quiero pasar de centímetros a metros la talla. ¿Cómo calcularía yo la variable? Entre 100. Exacto. Entonces observemos que es sencillo, ¿verdad? Ya tengo talla, colocamos la pleca, ¿verdad? Que en este sentido significa entre, y colocamos 100. Le estoy diciendo al programa que me divida la talla entre 100 para sacar la talla nueva en metros. Vamos a aceptar. Vamos a ver. Solo me esperan un momento. Vamos a ver, aceptar. Bueno, creo que aquí en este caso a mí se me quedó pegada la pantalla. Lo vamos a cerrar. Tuve un problema aquí que se me quedó pegada la ventana. Vamos a volverlo disculpen, vamos a volverlo a hacer, ¿verdad? Ya vamos a saber. Vamos a irnos acá. Espérenme que se me quedó ahorita trabado el programa. No sé qué pasó. Lo voy a cerrar y lo voy a volver a abrir. Vamos a ver si me deja. Que aquí, como ustedes ven, me quedó. Vamos a ver, me quedó. Solo esperen un momento, voy a poner en silencio esto. Solo esperen un momento que el programa se me vuelva a habilitar, que ahorita tuve un problema con el programa. Vamos a ver, que no sé qué pasó. No sé si es un tema de red o qué fue lo que pasó. Voy a intentar abrirlo nuevamente. Solo me esperan. Vamos a ver. No sé si pueden ver en sus pantallas nuevamente la interfaz. Solo me confirman, porfa. Sí, se mira bien perfectamente. Gracias y disculpen el inconveniente que se me trabaron todas las ventanas aquí dentro de la computadora. No sé qué pasó. Entonces habíamos dicho transformar, calcular variable. Nuestra variable nueva se va a llamar talla metro y habíamos dicho que queremos
el tema de la talla entre 100 para pasarla a metro. Vamos a darle a aceptar. Hoy sí, ¿verdad? Vamos a ver qué le pasó a los datos. Entonces aquí es donde nosotros utilizamos siempre, ¿verdad? Los iconos que aparecen aquí arriba, que son como atajos. Utilizamos este de la estrella, ir a datos y observemos que aquí se creó. Observen que ya se creó nuestra nueva variable y la diferencia con la variable original, ¿verdad? Observemos que aquí está la variable en centímetros y aquí yo creé una nueva variable en metros, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la primera persona tiene una altura de 1.70 metros, la segunda persona tiene una altura de 1.60, la tercera persona tiene una altura de 1.50, ¿verdad? Y aquí la tenemos también como una nueva variable. También podemos trabajar cualquier otra variable. Hacemos el mismo procedimiento, nos vamos a calcular variable. Esto lo restablecemos y podemos calcular, por ejemplo, el índice de masa corporal, ¿verdad? Una compañera en clases anteriores me dijo que si se podía calcular el índice de masa corporal, ¿verdad? No sé si se recuerdan. Entonces tenemos los datos ya, ¿verdad? Con que nosotros podemos calcular el índice de masa corporal utilizando la variable de cálculo, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo se hace. Entonces en este caso, para calcular el índice de masa corporal de las personas encuestadas en mi trabajo, utilizaría yo la variable peso, ¿verdad? Porque es necesaria para el cálculo. Utilizaría, ¿verdad? Peso. Ahora utilizaría el entre. Utilizaría ahora el paréntesis para abrir paréntesis. Y utilizaría mi variable nueva que acabo de crear, que es talla metro. Entonces selecciono talla metro. Lo multiplicaría por otra vez talla metro, ¿verdad? Este sería el cálculo para que nosotros podamos definir el índice de masa corporal de nuestros encuestados en este caso, ¿verdad? Si usted observa aquí, ya creé mi variable y ahora vamos a aceptar. Nos vamos a nuestros datos y vamos a observar qué fue lo que pasó. Vamos a centrar esos datos para que se miren un poco más ordenados. Aquí le doy denominación centro y observemos que ya está calculado el índice de masa corporal de todos. Vamos a ver cuántos hay. Bueno, en este caso hay 30, ¿verdad? Encuestados. Y observamos aquí que el índice de masa corporal ya lo calculamos por cada una de las personas, ¿verdad? Ya calculamos la talla metro y el índice de masa corporal. La primera persona tiene un índice de masa corporal. Bueno, estos datos tal vez no son tan exactos, ¿verdad? En cuanto a tener una lógica en cuanto a números, ¿verdad? Porque acordémonos que a veces trabajamos con números un poco hipotéticos. Entonces aquí la primera persona vamos a decir que tiene un índice de masa corporal de 29.41, ¿verdad? La segunda un 30.86 de índice de masa corporal y un 35.56. Así sucesivamente todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la característica de esta herramienta que nos permite calcular de variables que nosotros ya tengamos, ¿verdad? Porque a veces acordémonos que los proyectos son flexibles a veces, ¿verdad? Entonces nosotros podemos construir variables, pero necesitamos saber ciertos datos o nuevos datos. Entonces podemos hacer estos cálculos. Aquí nosotros ya tenemos dos. Vamos a abrir, por ejemplo, les quiero mostrar otro ejercicio donde nosotros podemos aplicar esa herramienta de diferentes formas. Si ustedes observan aquí, en esta pantalla, tenemos esta es otra base de datos. En este caso hay 6 variables. Tenemos la variable sueldo, la variable peso, la variable altura, hidratación, caminata y la variable terreno. En este caso, en la vista de los datos, ya los tenemos contestados. 15 personas tienen contestado a estas interrogantes, ¿verdad? De esta variable. Observemos que aquí los sueldos están, por ejemplo, en lempira. Los sueldos de estas personas.
La primera persona gana 15,000 lempiras, la segunda persona gana 28,000 lempiras, la tercera persona 18,000, etcétera, hasta llegar a la última. Pero si yo en el transcurso de una investigación o de un proyecto quiero saber, por ejemplo, el cálculo, pero de las personas, el cálculo en dólares, dentro del programa lo puedo hacer. Siempre utilizando cálculo de variables. Entonces yo aquí colocaría mi variable, ¿verdad? DLS, que sería una abreviación, por ejemplo, de dólares, suponiendo. La expresión numérica. En este caso, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vamos a trabajar con la variable sueldo porque es la que quiero calcular en dólares? Y en este caso lo dividiría entre un aproximado de 25. Entonces vamos a darle a aceptar. Y aquí observemos que vamos a centrar siempre estos datos para que se vea ordenado. Y observemos que ya tengo aquí, ¿verdad? Una variable nueva de cuánto gana cada una de las personas, pero ahora en dólares. La primera persona gana $600, la segunda persona gana $1,120, la tercera $720, etcétera, ¿verdad? Hasta llegar a la última. Podemos probar otro ejemplo con el tema del peso. Por ejemplo, observemos que aquí los pesos están en kilogramos. Está 88 kilogramos la primera persona en cuestiones de peso. La segunda persona pesa 75 kilogramos. La tercera 91, etcétera, ¿verdad? Ahora vamos a utilizar el cálculo con la variable peso. Siempre calcular variable, restablecemos esto. Mi variable nueva, ¿verdad? Aquí kilogramos. Vamos a trabajar la variable peso, entonces la voy a seleccionar. Entonces en este caso, si yo quiero pasar peso y lo quiero pasar a libra, no lo dividiría, ¿verdad? Sino que lo voy a multiplicar por 2.2, ¿cierto? Vamos a aceptar. Y observemos ahora aquí, ¿verdad? Que ya tengo el peso de cada uno de los encuestados, pero ahora en kilos. Y así sucesivamente nosotros podemos hacer con cualquier variable que, ¿verdad? Que nosotros podamos realizar un cálculo. Vamos a hacer un último ejemplo para que quede un poco claro y si tienen dudas las puedan realizar, ¿verdad? Aquí vamos a trabajar con esta variable que dice terreno. Observemos aquí, por ejemplo, los terrenos. Podemos decir que son terrenos en metros, ¿verdad? Este terreno mide, de la primera persona, mide 8,000 metros. El segundo terreno mide 8,900 metros. Observemos que el terreno mide 40,000 metros, etcétera, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos el procedimiento? Siempre cálculo de variable, restablecemos. Y yo quiero pasar de metros a manzanas, por ejemplo. Entonces, abrevio, por ejemplo, la variable. Vamos a trabajar en este caso con la variable terreno. Entonces, si están en metros, yo lo quiero pasar a manzanas, lo dividiría, ¿verdad? La variable entre 7,000, ¿verdad? Porque una manzana contiene 7,000 metros. Entonces vamos a aproximadamente, vamos a aceptarlo. Y ¿Y en observemos varas cuánto sería? habría que saber la conversión. Por ejemplo, una vara es 0.836 metros. Ah, bien. Ajá. Exacto, entonces mediante nosotros conozcamos los datos lo podemos convertir, ¿verdad? Una vara de 0.836. En este caso la estamos pasando de metros por un ejemplo, ¿verdad? Hipotético de metros a manzana. Observemos que con la herramienta cálculo aquí ya nos aparece nuestra nueva variable, ¿verdad? Esta persona ahora, esto por ejemplo, el primero, ya vemos que tiene un terreno de 1.14 manzanas
el segundo 1.27 manzanas, el tercero tiene un terreno de 5.71 manzanas y así sucesivamente, ¿verdad? Por cada uno de los datos. Entonces no sé si tienen alguna consulta, duda con respecto a este tema de cálculo de variables. Si ustedes observan, es como un tipo de conversión que nosotros podemos hacer en el programa sin afectar las variables que ya tenemos, ¿verdad? Al contrario, nos permite crear nuevas variables de variables que ya existentes para efectos, ¿verdad? De nosotros poder ocupar cierto nuevo, por ejemplo, nueva vista de los datos, nuevas formas de nosotros procesar los datos. Entonces vimos en diferentes ejemplos, ¿verdad? Cómo se interpreta cada uno de ellos, ¿verdad? Mientras nosotros conozcamos los valores a que los vamos a convertir. Si no hay dudas, consultas con respecto a este tema, vamos a pasar a otra herramienta también dentro del programa que es diferente a esta. Al contrario de esta se llama cálculo de variables, que la encontramos aquí en la ventana de transformar. Ahora vamos a pasar a ver una herramienta que se llama recodificar. Observemos aquí un poco más abajo donde tengo yo posicionado el mouse. Se llama recodificar en distintas variables. Entonces vamos a ver nosotros cómo funciona esa recodificación y qué es esa recodificación, ¿verdad? Siempre aquí dentro del programa para que veamos cómo y qué le pasa a los datos, a cada uno de los datos. Entonces vamos a, solo me dejan abrir un poco, ¿verdad? Observemos que aquí los últimos ejercicios que nosotros creamos con la variable cálculo fue la 12, la variable número 12, talla metro, y la variable número 13, índice de masa corporal. Ahora si nosotros utilizamos la recodificación de variables, ¿verdad? ¿Qué nos permite a nosotros? A diferencia de los cálculos, por ejemplo, nos permite crear nuevas variables y asociar ciertos valores con valores nuevos, ¿verdad? Sin modificar los ya existentes. Entonces lo vamos a ver en la manera práctica para que nosotros veamos qué pasa. Vamos a crear, por ejemplo, ahora nos vamos a ir a transformar y nos vamos a ir aquí, ¿verdad? La herramienta recodificar en distintas variables. ¿Por qué se llaman distintas variables? Porque yo no quiero que me modifique las que ya tengo actualmente, sino que a partir de las que ya tengo me cree nuevas. Vamos a dar un clic ahí y me va a abrir, ¿verdad? Nuestro cuadro de diálogo para trabajar. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Vamos a trabajar con la variable última que acabamos de crear, que es el índice, ¿verdad? El índice de masa corporal de cada uno de los encuestados. Entonces, ¿qué pasa? La vamos a seleccionar y observemos aquí que ya la tenemos seleccionada en nuestra variable de salida. Y nosotros ahora esos valores que tenemos en la variable índice de masa corporal lo vamos a relacionar con una nueva variable. Por ejemplo, lo vamos a relacionar con el estado nutricional de las personas, ¿verdad? Vamos a crear una nueva variable que se llame estado. Observemos que aquí lo tengo, ¿verdad? Estoy construyendo una nueva variable que se va a llamar estado nutricional. Y observemos que ahora voy a proceder a dar cambiar, al botón cambiar. Y observemos qué pasa aquí, ¿verdad? Si observan en la sección amarilla, el índice de masa corporal se me relacionó con la variable que acabo de crear, estado nutricional. Observemos, ¿verdad? Que aquí están vinculadas. Entonces ahora vamos a asociar los valores. ¿Y qué valores? Pues los que ya conocemos, los del índice de masa corporal que tenemos acá. Y los vamos a asociar con el estado nutricional de cada una de las personas, ¿verdad? Entonces en ese caso vamos a seleccionar aquí donde dice valores antiguos y valores nuevos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si ustedes observan aquí, me presenta diferentes opciones
que nosotros las vamos a ir trabajando en los diferentes ejercicios que vayamos realizando para ver qué es cada una de ellas. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes observan esta opción que dice rango lowest hasta el valor, es como decir en el programa que, por ejemplo, aquellas personas que tienen un índice de masa corporal de 29 hacia abajo, me los ubique en una determinada posición. Y si observan esta otra opción que dice rango valor hasta highest, quiere decir, por ejemplo, que si yo coloco ahí 50, le voy a decir al SPS que todos los datos de 50 para arriba me los coloque en otra determinada posición, ¿verdad? Entonces, en este caso, por ejemplo, si yo elijo aquí la primera y yo selecciono el 30, le estoy diciendo al SPSS que todos los rangos de 30 para abajo me los coloque dentro de mi valor nuevo, ¿verdad? Que es la variable que yo acabo de crear, que era el estado nutricional. Dentro de mi, me lo asocio con el valor número 1 de mi variable nueva. Entonces le damos a añadir. Observemos aquí la lógica, ¿verdad? De lo que estamos haciendo. Estamos relacionando valores de una variable con valores de otra. Y aquí ahora vamos a utilizar la opción donde está el rango. ¿Qué le voy a decir aquí? Que, por ejemplo, las personas que tienen un índice de masa corporal de 31, ¿verdad? De 31 a 40, de 31 a 40 me los coloque en mi valor nuevo, ¿verdad? En mi variable nueva, en una categoría número 2 y le damos a añadir. Aquellas personas que tienen un índice de masa corporal de 41 hasta 50, vamos a decirlo, me los coloque en un valor nuevo, ¿verdad? Número 3. Vamos a añadirlo. Una cuarta que sea, por ejemplo, de 51. Un índice de masa corporal de 51 hasta, en este caso lo vamos a dejar hasta 60. Me lo coloque en un valor nuevo, número 4. Vamos a añadirlo. Y aquí vamos a utilizar la otra opción que les acabo de mostrar, el valor de aquí para arriba, ¿verdad? Y que todas aquellas personas que tengan un índice de masa corporal de 61 para arriba, me los coloque a mí en una opción, en un valor nuevo, en una categoría número 5. Lo añadimos, seleccionamos continuar y seleccionamos aceptar. Observemos que aquí se me creó la nueva variable que creamos allá, si se recuerdan, ¿verdad? Estado nutricional. Y observemos qué le pasa a los datos. Antes que todo voy a centrar esto para que se vea un poco más ordenado. Observemos que aquí se creó en mi base de datos una variable que se llama estado nutricional. Y que salen unos valores, ¿verdad? Por ejemplo, le voy a quitar los decimales aquí para que se vea un poco más. Aquí, ¿qué es lo que podemos observar? Ustedes tal vez observan, por ejemplo, y que no tiene mucho sentido si ustedes miran los datos que estamos observando. Por ejemplo, la persona número 1 tiene un índice de masa corporal de 29.41 que dentro de mi nueva variable cayó en la categoría 1. Otros cayeron en la categoría 2 de acuerdo al índice de masa corporal, otros en la 5 si ustedes observan, otros en la 4. Pero esto así no tiene mucho sentido, ¿verdad? Entonces, para que tenga un poco más de sentido, yo tengo que venir aquí a la vista de las variables, siempre posicionándome en la variable nueva que yo creé, ¿verdad? Al momento de recodificarla. Y voy a seleccionarle aquí donde el tema de los valores. Acordémonos, entonces, por ejemplo, quiero que todas las personas que tenían índice de masa corporal que caían dentro de la categoría 1, me los coloque, ¿verdad? Como personas por ejemplo, desnutridas. Lo vamos a añadir. Las personas que tienen índice de masa corporal que cayeron en una categoría 2, me los coloque, por ejemplo, como personas
eutróficas, ¿verdad? Una variable, por ejemplo, las que cayeron en la categoría número 3, son personas que tengan sobrepeso, ¿verdad? Las que cayeron en una categoría 4, me los coloque, ¿verdad? En una categoría, por ejemplo, puede ser de obesidad. Y una última puede ser, vamos a ver qué pasa. Siempre con la herramienta de recodificar, ¿verdad? Observemos los valores que le asigné a mi nueva variable. Entonces vamos a aceptarlo. Y ahora sí vamos a pasarnos a la vista de los datos. Y ahora vamos a observar, observen ustedes el estado nutricional de cada una de mis encuestados en este estudio correspondiente al índice de masa corporal. Por ejemplo, esta persona tiene un índice de masa corporal 29.41. Es dentro de mi nueva variable con la herramienta de recodificación una persona desnutrida. Esta de 35.56 vemos que es una persona, por ejemplo, cayó dentro del rango de eutrófico. 25.73, la persona número 4, con índice de masa corporal, desnutrida igualmente. Y observemos, por ejemplo, que la mayoría de los datos cayeron de nuestros encuestados en rangos de índice de masa corporal de obesidad mórbida. O sea, una obesidad ya, por decirlo así, avanzada, llegando a casi un nivel mortal. Todos estos valores relacionados con el índice de masa corporal, no olvidemos. Y los últimos 3 referidos con el tema de cayeron dentro de la categoría de obesidad, ¿verdad? Observemos por qué. Porque según los valores que yo asigné en la recodificación correspondientes al índice de masa corporal, cayeron dentro de la obesidad, ¿verdad? Esto por un ejemplo. Podemos verlo en diferentes ejemplos para que tengamos diferentes contextos, ¿verdad? De cómo podemos aplicar esta misma herramienta. Solo me dejan, vamos a ver si aquí tengo, por ejemplo, este ejercicio. Ese mismo ejercicio lo podemos aplicar a cualquier base de datos. Por ejemplo, aquí habría otra base de datos diferente donde nosotros tenemos, observemos que tenemos 6 variables. Tenemos 6 variables que va desde la variable sexo, edad, ingresos, estudios, viajes y dónde labora, ¿verdad? Y aquí vamos a encontrar nosotros las respuestas a cada una de ellas. Siempre es importante que cuando nosotros vayamos a utilizar estas herramientas nos familiaricemos con las variables y nos familiaricemos también con el tema de los valores. Porque si ustedes observan, cuando nosotros trabajamos con estas herramientas necesitamos saber, ¿verdad?, qué es lo que vamos a hacer y cómo están definidas las variables. Siempre utilizando la herramienta de recodificación en distintas variables, vamos a aplicarla ahora a esta variable. Por ejemplo, si yo quiero que yo tengo la variable sexo donde me dice hombre y me dice mujeres. Si yo vengo y quiero transformar esa variable, me voy a recodificarla. Elijo, ¿verdad?, la variable que quiero trabajar, en este caso sexo. Y la quiero recodificar en una nueva variable que se llame, ¿verdad?, género. Aquí, por ejemplo, la etiqueta, que ya sabemos que es el nombre completo, si la queremos colocar, ahorita no la estamos colocando, pero si queremos la podemos colocar. Cuando ya creamos nuestra nueva variable, le damos a cambiar. Y observemos que acá ya están vinculadas, ¿verdad?, la variable sexo con género. Y aquí volvemos a hacer el mismo procedimiento que hacíamos anteriormente. Pero antes de esto lo vamos a hacer de otra forma. Antes de pasar al siguiente paso. Esto lo voy a cerrar. Y aquí voy a crear yo mi variable género. Por ejemplo, aquí voy a colocar género de la persona entrevistada. Los valores, aquí no va a ser hombre ni mujer, ¿verdad? Aquí van a ser, por ejemplo,
femenino, y el segundo lo vamos a colocar en masculino, lo vamos a añadir. Ya lo tenemos, ¿verdad? Esto solo lo centramos nominales, ¿verdad? Ahora sí vamos a utilizar nuestra variable, recodificarlo. Entonces vamos a trabajar con la variable sexo, la vamos a vincular con la variable que acabamos de crear, que es género. Vamos a darle cambiar. Aquí me dice que este nombre de variable ya existe, entonces porque la acabamos de crear, entonces solo vamos a darle a aceptar. Vamos a seleccionar valores antiguos y nuevos, que aquí aquí es donde nosotros va a pasar la magia, ¿verdad? De recodificar, ¿verdad? De asignar los valores y relacionarlos con los nuevos valores. Por ejemplo, en la variable sexo, si ustedes observan aquí en la variable 1, el 1 es hombre, ¿verdad? Entonces, el 1 en mi variable de sexo es hombre, entonces coloco el 1 aquí. Y en mi valor nuevo, el género, ¿dónde colocamos nosotros, si se recuerdan ustedes, masculino? ¿En qué número? ¿En el 1 o en el 2? Lo colocamos en el 2, ¿verdad? Entonces voy a colocar 2. Observemos que aquí es importante que no nos perdamos al momento de saber lo que estamos haciendo. Le estoy diciendo que en mi variable de sexo, el valor que tiene el 1, o sea, el hombre, me lo coloque en mi variable nuevo que acabo de crear, que es género, me lo coloque en el 2, que aquí es masculino. Entonces lo añado. El tema de la... A ver, vamos a ver si lo hicimos bien. Espérenme, vamos a ver. Aquí el sexo, el 1 es hombre. Sí, y aquí 2, sí, está bien. Entonces lo estamos relacionando bien. En la valor antiguo, en la variable de sexo, en el antiguo el valor es 2, equivale a mujer. Y en mi variable nueva, ¿verdad? De género, el 1 equivale a femenino. Entonces por eso estamos relacionando estos dos números. Lo vamos a añadir y observemos que aquí tenemos los dos que acabamos de relacionar. Vamos a continuar y vamos a darle a aceptar. Y ahora vamos a ver qué le pasó a los datos. Observemos que aquí ya tengo mi variable nueva y ya la tengo recodificada, ¿verdad? Dependiendo de la variable sexo que ya tenía previamente. Observemos que todas, por ejemplo, observemos que el primer caso era mujer y observemos que me lo ubicó dentro de femenino, ¿verdad? Observemos que el segundo caso, por ejemplo, era el caso de un hombre y con la recodificación lo pude obtener yo en masculino y así cada uno de ellos ya quedó juntado a su respectiva categoría, ¿verdad? Que yo le asigné en la recodificación. Así igualmente podemos hacer con cualquier variable que nosotros tengamos y la queramos recodificar en otra, ¿verdad? Por ejemplo, observemos una de estas variables y díganme ustedes, por ejemplo, cuál podemos recodificar, de cuál de todas ellas. Ya que no sea la primera variable, ¿verdad? Porque ya la trabajamos. Para ver otro ejemplo. La edad podría ser. Perfecto. Para que miremos que la podemos hacer con cualitativas o también variables numéricas, ¿verdad? Para que miremos cómo se trabaja. Excelente, ¿verdad? Esperemos. Observemos acá el tema de la edad, ¿verdad? Está en años. Entonces vamos a trabajar la herramienta de recodificación. Aquí la tengo en el atajo. Esto lo restablecemos desde cero.
estará nuestra variable de... Pero antes de esto vamos a crear con qué nueva variable la queremos asociar. Por ejemplo, puede ser ¿con qué podemos relacionar la variable edad? Podemos relacionarla con una nueva variable que se llame vamos a ver, una que pueda encajar bien. Vamos a ver, por ejemplo, a manera de ejercicio, ¿verdad? Para relacionar la variable edad con otra variable, creé esta variable número 8, ¿verdad? Que es la variable que se llama jubilados, por decirlo, ¿verdad? Jubilados. Entonces, dentro de mi etiqueta, yo voy a colocar como nombre completo de esa variable, personas jubiladas. Vamos a ver. Dentro de mí. Bueno, así, ¿verdad? Acordemos que por cuestiones de redacción lo podemos definir, afinarlo, ¿verdad? En la medida que lo vayamos realizando. Estamos creando la 8. Y yo le puedo decir, por ejemplo, crear un valor número 1 que sean las personas, por ejemplo, jubiladas. Y un valor número 2 que sean personas que no jubiladas, ¿verdad? Esto por temas de edades, ¿verdad? Acordémonos que en temas de empleo laborales de cierta edad, podemos diferenciar temas de personas que se pueden jubilar y temas de personas que no se pueden jubilar. Entonces, 1 y 2, jubiladas y no jubiladas. Ya lo tenemos aceptado. Vámonos a recodificar en distintas variables. Utilizamos nuestra variable edad, ¿verdad? Donde están las edades de todos nuestros encuestados. Y aquí colocamos el nombre de la variable que acabamos de crear. En este caso, la colocamos exactamente como la tenemos allá. Jubilados, le damos cambiar, le damos aceptar. Y aquí no siempre, ¿verdad? Valores antiguos y nuevos. Observemos que aquí lo podemos hacer de esta forma. Podemos irnos al rango menor del que vamos a elegir hacia abajo y podemos también elegir el rango de mayor, que sea el rango que elijamos de ahí hacia arriba, ¿verdad? Y nos adjunte a la categoría que le vayamos a dar. En este caso, por ejemplo, yo le puedo decir, ¿verdad? Hipotéticamente, que aquellas personas que tienen 59 años hacia abajo, ¿verdad? Nos los coloque en nuestro valor nuevo que sería el 1. ¿Y por qué el 1? Porque el 1 en la variable nueva que acabamos de crear, si no sé si se recuerdan ustedes, ¿cuál habíamos denominado como el 1? Si los jubilados o los no jubilados. ¿Cuál estaba en el 1? Jubilado, jubilado. Jubilado. Entonces aquí no iría el 1. Aquí vamos a colocar el 2. Entonces le estamos diciendo al programa que de los 59 años hacia abajo me los coloque en mi variable 9 en la categoría 12, que serían los no jubilados. Solo lo añadimos. Ahora utilicémonos al rango mayor. Que las personas de 60 años, observemos, para arriba, me las coloque en mi valor nuevo, en mi variable nueva, en la categoría número 1, que serían las personas jubiladas. Lo añadimos, le damos continuar y ahora solo vamos a darle a aceptar. Y vamos a ver qué pasó con los datos. Siempre centremos esto, ¿verdad? Para tema de orden. Y observemos que ya recodifiqué mis variables con la variable edad. Dependiendo de cada una de las edades de mis encuestados, las ubiqué dentro de una determinada
categoría, observemos por ejemplo que esta primera persona es una mujer de 45 años, observemos que es una persona no jubilada. Igual que el segundo caso, es un hombre de 33 años y cayó también dentro de mi recodificación y no jubilado. Pero si observamos, por ejemplo, este tercer caso, que es de un hombre de 62 años, observemos siguiendo la misma línea, ¿verdad? Que ya me la categorizó el programa dentro de mi categoría de jubilados, ¿verdad? Y así sucesivamente, si tenemos 100, 200, 1000 casos o 2000 casos, va a ser lo mismo, ¿verdad? Aquí lo que importa es el procedimiento y que sepamos nosotros cómo queremos recodificar las variables y observemos cada uno y relacionémonos con la variable edad, que aquellas personas de 59 para abajo me las colocó en no jubiladas y de las 60 años para arriba me las ubicó en personas jubiladas, ¿verdad? Como una manera de ejercicio que podemos nosotros recodificar. Así estas dos variables o así cualquiera otra variable. Lo podemos hacer con variables de ingresos, con variables de, por ejemplo, dónde trabaja, si le gusta viajar, dónde estudió, y crear nuevas variables y asociarlas, ¿verdad? Esto es muy importante, tal vez en temas de investigación o de lo que nosotros estemos realizando, estar creando nuevas variables y generando nuevos tipos de datos, ¿verdad? Y adjuntando variables en otras nuevas variables. Entonces ese es como el sentido de esta variable de recodificar, ¿verdad? Hasta el momento hemos trabajado 3 ejemplos, que este de jubilados, este de género, y el primero que creamos también, ¿verdad? Que era este tema de el estado nutricional, que me adjuntaba a cada una de las personas dependiendo del índice de masa corporal de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces ese es el tema del cálculo y un poco también del tema de la recodificación de las variables, para que podamos entender en diferentes ejemplos qué es lo que pasa a los datos y cómo se hace el procedimiento, ¿verdad? No sé si ustedes tienen alguna consulta, comentario, duda que quieran hacer. La pueden realizar. No sé. Por mientras no se les olvide ir colocando su nombre en el chat de la reunión, ¿verdad? Siempre recordándoles para que no se les olvide. Entonces, si no hay dudas, consultas, pues pudimos ver, ¿verdad? Cómo en esencia trabajamos con estas dos herramientas y así abordamos los dos temas tanto de cálculos de variables como recodificación de variables en el SPSS. ¿Dudas, consultas? Si no, nos quedaríamos ya el día de hoy hasta acá por el tema de la hora. Y mañana en la tarde les haría llegar el video de la clase de hoy. Y mañana entraríamos de nuevo, ¿verdad? Con otras herramientas nuevas del programa. Y cómo estas transforman, ¿verdad? Pueden transformar y procesar, ¿verdad? Acordémonos en la parte teórica que el SPS nos permite procesar, analizar, entre una de las características, datos, ¿verdad? Entonces, si no hay consultas, dudas, lo dejaríamos hasta acá. Y nos veríamos mañana, siempre a la misma hora, ¿verdad? Entonces, les deseo una feliz tarde y un feliz día. Saludos. Gracias, Lick. Igual para usted. Vaya. Muchas gracias. Gracias. A la orden.